Entonces, como recordarán, en la primera parte tratamos específicamente la figura de Enoc en el contexto literario de Génesis 5, luego lo vimos y exploramos sus orígenes mesopotámicos, y luego en la última parte traté de iluminar ese hecho tan enigmático que Enoc aparece otra vez, el nombre de Enoc aparece, pero en este caso como hijo de Caín, y según la versión bíblica, Caín construyó la ciudad poniéndole el nombre Enoc, pero probablemente en una versión anterior, original, antes de ser el texto manipulado por el redactor bíblico, Enoc fue el constructor de la primera ciudad poniendo el nombre Irat, que es el nombre de su hijo, equivalente a la ciudad de Eridu, la primera y más antigua ciudad según la mitología babilónica. Ya a lo largo de esa primera parte mencionamos traje a colación muchas preguntas que nacen del texto de Génesis 5, pero que no encontramos respuesta en la versión bíblica. En esta segunda parte quiero tratar específicamente el libro etíope de Enoc y los viajes cósmicos, y vamos a ver cómo esta literatura que desarrolla la figura de Enoc empieza a tomar ahora un gran vuelo en la época del Segundo Templo. Entonces, pero obviamente antes de entrar específicamente en la obra de uno Enoc, quiero introducir en general el tema de la literatura enóquica en el judaísmo antiguo. Aquí tienen ustedes una imagen de un texto etíope del libro de Enoc que se encuentra en la colección del Museo Británico y está escrito en Ge'ez, que es etíope clásico. Los manuscritos de Enoc empezaron a llegar a Europa a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, empiezan a ser publicados, los europeos empiezan a conocer esta literatura, y entonces resultó ser que en esa búsqueda de Enoc en las bibliotecas de Europa encontraron también que se encontraban fragmentos en una versión en griego del siglo IV. Por cierto, los textos más antiguos que tenemos en etíope clásico son algo así como el siglo XIV, XV de nuestra era, son relativamente tardíos, y los autores y estudiosos llegaron a la conclusión que la versión etíope era una traducción de una versión griega anterior. Pero estudiando el texto y los temas que aparecen en el texto, llegaron a la conclusión que en realidad la versión griega no era la lengua original de los escritos enóquicos, sino que en realidad muy probablemente tenían como origen una versión en lengua semita, sea hebreo o arameo. Y aquí es precisamente, como en muchos otros casos, un aporte excepcional de los rollos del Mar Muerto, cuando, por ejemplo, en las cuevas de Qumran, ese lugar localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 10-12 kilómetros al sur de la ciudad de Jericó, más precisamente en la cueva número 4, se encontraron fragmentos de escritos enóquicos en arameo. En este caso, como ven, específico, el 4Q201 es Enoc arameo, datado paleográficamente, es decir, a partir de la escritura del manuscrito entre el 200 y 150, es decir, finales del siglo III, mediados del siglo II antes de nuestra era. De esta manera podemos entender el desarrollo de esta literatura, es decir, esta literatura fue escrita originalmente en la tierra de Israel en arameo. En algún momento estos escritos empezaron a ser traducidos en griego, con toda probabilidad en círculos cristianos. Como vimos, por ejemplo, no es casualidad que en una de las preguntas al final del
primer módulo, hizo referencia a Epístola de los Hebreos, que hace una referencia a Enoc, e incluso hay una cita de Enoc en la Epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, y del griego, es decir, en traducciones en círculos cristianos, luego finalmente llega a Etiopía. Ahora, el libro de Enoc es un libro canónico para la iglesia de Etiopía, es decir, no simplemente es un libro como, por ejemplo, para los católicos, para los judíos, para los protestantes, es un libro apócrifo, no, es un libro sagrado y forma parte de la Biblia de Etiopía. Eso significa que cuando el libro había llegado de Etiopía, había llegado ya, si se quiere, rodeado de un halo de santidad. Ahora, el libro etíope de Enoc, más que un libro, tenemos que decir que en realidad es una antología compuesta de varias obras, que hoy nosotros los vemos, todas esas obras articuladas dentro de este libro de Enoc, pero los autores identifican unidades literarias específicas. Hay una introducción del capítulo 1 al 5, luego lo que se conoce como el libro de los vigilantes, que comprende la versión etíope capítulos 6 al 36, que va desde aproximadamente, se lo data para el siglo II ante nuestra era. Luego tenemos el libro de las parábolas, del capítulo 37 al capítulo 71, que está datado para el siglo I, y desde ya les puedo anticipar que de todos los escritos enóquicos que están comprendidos en la versión etíope, la única sección de la cual no se encontró ningún testimonio literario manuscrito en Qumrán es precisamente el libro de las parábolas. Y de ahí la conclusión que es la obra más tardía, que por eso no encontramos testimonio entre los rollos del Mar Muerto. Luego tenemos el libro de las luminarias, capítulo 72-82, datado para el siglo III antes de nuestra era, y esto es a partir de lo material testimonial, textual, que se encontró en Qumrán, lo vamos a ver en un momento. El libro de las visiones, capítulo 83-89, también datado para el siglo II, materiales probablemente de la época macabea. Luego tenemos las exhortaciones de Enoc, 90 al 107, también del siglo II. Y luego tenemos secciones, digamos, independientes, no son ya libros, como el Apocalipsis de la semana, del capítulo 91 y capítulo 23, la epístola de Enoc, el capítulo 92, el libro de Noé, 106, 107, y conclusión en el 108. Es decir, lo que quiero que entiendan, obviamente no espero que recuerden todos estos detalles tan tediosos y técnicos, pero tienen que entender que el libro de Enoc no es un libro que tiene un solo autor, escritos del comienzo hasta el final, como lo imaginamos cuando se habla del libro, sino en realidad es una antología que comprende ya varias obras que habían existido de manera independiente y que en algún momento de la historia redaccional empezaron a ser articuladas y ahora formando parte de una obra que llamamos el libro etíope de Enoc. Sobre el complejo desarrollo literario de esta composición en sus distintas versiones, Aranda Pérez afirma con cierta seguridad los siguientes datos. 1. Enoc se transmitió en la antigüedad cristiana, en griego, en latín y copto, en la forma que conocemos en etiópico. Es decir, son círculos cristianos y no judíos son los que transmiten estas tradiciones, y a veces nosotros cuando leemos sobre Enoc en las tradiciones rabínicas podemos ver realmente una polémica alrededor de la figura de Enoc, que eso sería para el tratamiento de otro seminario. 2. En Qumrán están atestiguadas en arameo todas las secciones, excepto la segunda, es decir, la que yo les dije, el libro de las parábolas, y las secciones 1, 4 y 5, de las que antes yo les mencioné, formaban parte de un mismo manuscrito en el siglo I de nuestra era, es decir, que ya podemos ver en testimonios en Qumrán como, por ejemplo, hay materiales que ya empiezan a aparecer juntos, no como parte del libro de Enoc, sino materiales que empiezan a ser ahora articulados en una misma edición de manuscritos. 3. Una obra de contenido astronómico similar a la sección 3 ocupaba desde el siglo
III al siglo II, un manuscrito aparte en Qumrán, y este es un punto muy importante. Es decir, que el Enoc astronómico, que nosotros vamos a ver después en detalle, o vamos a hacer referencia a él, en realidad era una obra independiente. Y es interesante porque tiene que ver con el tema que yo antes hice referencia en la primera mitad, cuando hablamos de los 365 años, que obviamente esa referencia hace alusión al año solar y por lo tanto tiene que ver con conocimientos astronómicos, y encontramos un material muy antiguo, tal vez de los más antiguos de la literatura enóquica y del judaísmo en general, de la época intertestamentaria, en donde se habla precisamente del conocimiento astronómico de Enoc como herencia del mundo mesopotámico. 4. También en Qumrán circulaba una obra de contenido parecido a la sección 1, similar al libro de los gigantes que se atribuye a Mani, que tiene que ver con ese grupo maniqueo dualista que nosotros después conocemos en el desarrollo de las religiones orientales antiguas, pero otra vez significa que son materiales que existían de alguna manera de manera independiente, y luego esos materiales fueron articulados, combinados en lo que llamamos la literatura enóquica. Otros fragmentos, dice este autor, de Qumrán atestiguan la existencia como obra independiente de un libro de Noé, parte de cuyo contenido se recoge en 1 Enoc, siendo por otra parte citado expresamente en el libro de Jubileos, según el cual Enoc habría escrito 3 libros, el de astronomía, el de los vigilantes son un tipo de ángeles, y el de los sueños. Y entonces, para que entiendan a lo que me refiero, voy a traerles ahora la referencia del libro de Jubileos, y aquí solo una breve explicación. El libro de Jubileos es una obra muy importante del judaísmo antiguo intertestamentario. Es una obra que la conocemos otra vez en versión etíope, en versión completa, tiene unos 50 capítulos, es una obra extensa, conocido, como dije, en Ge'ez. Conocemos traducciones o partes de esa sección también en griego, en latín, y hoy sabemos que esa obra originalmente fue escrita en hebreo, y el testimonio textual más antiguo del mundo, conocido el libro Jubileo, se encontró entre los rollos del Mar Muerto, alrededor de unos 15 manuscritos. Y de esa obra quiero traer de Jubileos, que es una obra cuyo género literario es una versión parafrástica o comentada o ampliada de los relatos del libro de Génesis de la Biblia hebrea, del Pentateuco y los primeros 19 capítulos de Éxodo. Voy a traer específicamente la sección que trata sobre Enoc en versión española de la fantástica edición de los escritos no canónicos del judaísmo antiguo, que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento, la edición que en su momento fue iniciada por el gran biblista español Alejandro Díez Macho, y luego de su fallecimiento continuada por el gran biblista y estudioso del judaísmo y del cristianismo antiguo, el profesor Antonio Piñero, también un conocido de Moriah. Y el texto de Jubileo, en traducción en el volumen 2 de Apócrifo del Antiguo Testamento, publicado por Ediciones Cristiandad, que por cierto recientemente acaba de salir el último volumen 7 de la colección, dice así: en el Jubileo 11º, en el 4º septenario, Yared, ¿se acuerdan? Yared es el padre de Enoc, tomó por esposa a una mujer llamada Baraca, hija de Rasuel, prima suya, quien le parió un hijo en el 5º septenario, en el año 4º del Jubileo, el que puso de nombre Enoc. Como ven, básicamente la información que tenemos en Génesis 5, pero obviamente aquí aparecen detalles que no aparecen en el texto original, como es, por ejemplo, nos dice cómo era el nombre de la esposa de Yared, hija de quién era Baraca, ¿sí? Y cuál es el lazo sanguíneo entre ellos. Y luego nos dice en qué momento específico de los jubileos, porque el libro Jubileos llama precisamente por su nombre, es decir, que calcula el calendario en función del número 50, nace finalmente Enoc.
Este fue el primero del género humano nacido sobre la tierra, que aprendió la escritura, la doctrina y la sabiduría, y escribió en un libro las señales del cielo, según el orden de sus meses, para que conocieran los hombres las estaciones de los años, según su orden por sus meses. Como ven aquí, aparece obviamente una información totalmente novedosa y en términos bíblicos apócrifa, que no aparece en la Biblia hebrea, según la cual Enoc fue un escriba obviamente sabio, que se encargó de escribir y de transmitir tradiciones sobre astronomía, señales del cielo, y precisamente sobre estaciones del año, etcétera. Es decir, como ven, lo que estaba implicado en Génesis 5 con el número 365 eran los conocimientos astronómicos de Enoc. Y continúa diciendo, él fue el primero que escribió una revelación y dio testimonio al género humano en la estirpe terrenal. Narró los septenarios de los jubileos, dio a conocer los días de los años, estableció los meses y refirió las semanas de años como le mostramos. Vio en visión nocturna, en sueño, lo acontecido y lo que sucederá y que ocurrirá al género humano en sus generaciones hasta el día del juicio. Vio y conoció todo y escribió su testimonio, dejándolo como tal sobre la tierra para todo el género humano y su generación. Es decir, no solamente el conocimiento secreto que dio a conocer Enoc tenía que ver con el cosmos o con, como dije, sobre los astros, sino también conocimientos que tienen que ver con la historia, de lo que pasó y de lo que le pasará a los hombres hasta el final de los tiempos. Y en el 12º jubileo, en su 7º septenario, tomó por esposa a una mujer llamada Edni, hija de Daniel, su prima, que en el año 6º, en este septenario, le parió un hijo al que llamó Matusalén. Aquí, por ejemplo, como ven, una información que otra vez no la conocemos, es que Enoc se casó con una mujer Edni, hija de Daniel. Y obviamente enseguida lo asociamos con un Daniel que no conocemos en la tradición bíblica, que para los judíos es un libro que aparece en la tercera parte de los hagiógrafos, en donde él aparece como sabio y visionario, pero en la tradición de la Biblia alejandrina, si la Biblia de los judíos en Alejandría, y que luego fue aceptada como escrito sagrado por los cristianos, Daniel es un profeta. Y fíjense que es muy sintomático que precisamente Enoc haya tomado a una mujer hija de Daniel, muy probablemente referencia a este Daniel mitológico. Enoc estuvo con los ángeles del Señor 6 años jubilares. ¿Se acuerdan lo que dijimos nosotros sobre Enoc? Que aparece en la Biblia hebrea andando o caminando junto con los a Elohim. Y aquí dice claramente el texto que estuvo con ángeles. Ellos le mostraron cuanto hay en la tierra, en los cielos y el poder del sol, y lo escribió todo. Exhortó a los custodios, que son los vigilantes, este tipo de ángeles, que habían prevaricado con las hijas de los hombres, pues habían comenzado a unirse con las hijas de la tierra, cometiendo abominación, y dio testimonio contra todos ellos. Aquí el texto ya alude a lo que cuenta el libro de Enoc, que Enoc jugó un papel muy importante en lo que tiene que ver con el gran pecado cometido por los hijos de Dios con las mujeres, que el texto muy críptico, muy esotérico aparece en Génesis 4, versículos 1 y 4, y como dije, la literatura enóquica desarrolla ese tema, que espero poderlo desarrollar en un futuro seminario, mini seminario aquí en Moriah, pero el texto hace referencia a eso porque Jubileos conoce la tradición de Enoc. Fue elevado de entre los hijos del género humano y lo enviamos al jardín del Edén para gloria y honor. ¿Se acuerdan que hicimos la pregunta, ¿y qué pasó con Enoc después de desaparecer? Bueno, el texto bíblico no dice nada, pero acá dice que fue enviado al Edén. Y no solamente fue enviado al Edén, sino allí está escribiendo sentencia y juicio eternos y toda la maldad de los hijos de los hombres. Es decir, que Enoc sigue funcionando a manera de un escriba celestial, en donde cuenta, en este caso, y escribe la sentencia de todos los hombres hasta el final de la historia.
Entonces, una vez presentado aquí en Enoch y la literatura enóquica de una manera muy general, mostrando que estamos frente a un tema que se había transformado en muy popular en el judaísmo de esos años, quiero centrarme específicamente en el objetivo de este mini seminario. ¿Por qué lo llamamos Enoch como el primer astronauta? Y en esta primera parte quiero precisamente presentar a Enoch como viajero cósmico y escriba. Volviendo otra vez a las obras que componen el libro de Enoch en su versión etíope, en esas obras independientes que identificaron los investigadores, quiero centrarme en una obra que probablemente es de las más antiguas, o secciones de Enoch, que es el libro de las luminarias, capítulo 72-82, que aparece en un manuscrito independiente entre los rollos de la muerte, lo que muestra que era una obra de mucha antigüedad. Veamos a continuación entonces el comienzo del libro de astronomía, una sección muy antigua de la literatura enóquica, en donde Enoch es guiado a través de los cielos por el ángel Uriel para ver el curso del sol, la luna, las estrellas, los 12 vientos y sus puertas y las 4 partes de la tierra. No vamos a leer todo, quiero que veamos el comienzo. En esta composición se hallan presentes elucubraciones científicas de carácter astronómico que habrían llegado a conocimiento de los judíos durante la época del destierro a Babilonia, ya que los caldeos, conocidos en la literatura griega como Jaldaioi, eran reconocidos en la antigüedad por sus conocimientos astrales. Es decir, en la literatura bíblica, cuando se habla de Kasdaya, también es una alusión también a los astrólogos. Es decir, los babilonios eran conocidos por sus conocimientos astronómicos. Y por eso no es casualidad que cuando los judaítas fueron llevados al exilio en Babilonia, con el tiempo también ellos absorbieron conocimientos astronómicos y eso se ve reflejado en la literatura antigua asociada con la figura de Enoch, que como vimos, probablemente también esta figura tiene orígenes mesopotámicos, como lo vimos cuando hablamos de Meduranki o en Medurana, y también se hablaba de él que había subido al cielo, y también había descubierto estas realidades o secretos cósmicos. El texto, ahora en versión española, del capítulo 72, dice así: Libro del curso de las luminarias del cielo, cada una como es según sus clases, ascendiente, tiempo, nombres, hortos y meses, tal como me mostró Uriel, su guía, el santo ángel, que estaba conmigo. Es decir, el texto comienza como si fuera en tercera persona, pero luego pasa rápidamente a primera persona, es decir, que el testimonio es o tiene como origen directo al mismísimo Enoch. Y toda su descripción como él me enseñó según cada año del mundo, hasta la eternidad, hasta que se haga nueva creación que dura hasta siempre. Esta es la primera ley de las luminarias. La luminaria Sol tiene su salida por las puertas del cielo que dan a oriente y su puesta por las puertas del cielo a occidente. Y yo vi 6 puertas por las que sale el sol y 6 por las que se pone. Es decir, obviamente no voy a leer el resto del texto, pero lo que sí nos muestra es que gracias a este viaje cósmico, guiado por el ángel Uriel, uno de los arcángeles, es decir, que ocupan un lugar de privilegio en la corte celestial, Enoch descubre los secretos del universo. Este viaje cósmico le permitió a Enoch leer también las tablas celestiales, en donde estaban anotadas las acciones de los hombres hasta la eternidad. Y fíjese ahora entonces lo que aprendió Enoch. Me dijo, ¿sí? Es decir, el ángel le dice a Enoch: mira, Enoch, las tablas celestiales y lee lo que está escrito en ellas, entérate de cada cosa. Es decir, cuando él está viajando por el cosmos, como si fuera un astronauta antiguo, descubre no solamente los secretos de los astros, sino también los secretos de la historia. Miré las tablas celestiales, leí todo lo escrito y supe todo, que era precisamente lo que decía Jubileos. Si Jubileos resumió precisamente lo que tenemos en la antigua tradición enóquica. Y leí el libro de todas las acciones de los hombres y todos los seres carnales que hay sobre la tierra hasta la eternidad. Entonces bendije al gran Señor, al Rey de la gloria eterna, por haber hecho toda la obra del mundo, y alabé al Señor por su paciencia con los hijos de Adán.
Y el texto continúa así. Exclamé entonces, bienaventurado el hombre que muere justo y bueno, sin que le haya sido escrita ninguna iniquidad, ni se la encuentre en el día del juicio. Aquellos 7 santos me acercaron y colocaron en tierra ante la puerta de mi casa y me dijeron, es decir, primero lo tenemos a él en el cosmos, ¿no? Y ahora vemos cómo los ángeles, los santos, los kedoshim, como es una manera de llamar a los ángeles en la tradición bíblica y posbíblica, lo que hacen es hacerlo bajar, descender a Enoc de el cosmos, de la estratosfera, hacia la tierra, y lo ponen frente a la casa. Y le dijeron así, informa de todo a Matusalén tu hijo, y enseña a todos tus hijos que ningún mortal es justo ante el Señor, pues Él los creó. Durante 1 año te dejaremos con tus hijos, hasta que nuevamente tengas fuerzas para enseñarles, escribirles estas cosas y dar testimonio de ellas a todos tus hijos. Y al 2.º año serás arrebatado de entre ellos. Es decir, aquí nos cuenta una historia que obviamente no tenemos en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea nos decía que caminaba o anduvo con Dios en la traducción de la Biblia de Jerusalén, o como probablemente el sentido original del texto era con los ángeles. Y nos dice ahora entonces que pasó algo entre ese momento en que Dios lo llamó al cielo, y es que lo hicieron bajar a la tierra y le dieron la oportunidad durante 1 año que dé a conocer todos los secretos que él descubrió, tanto sobre el cosmos como sobre la historia, y luego de 1 año, en el 2.º año lo vendrían a buscar, que es el momento en que realmente desaparece ya para irse y no morir como el resto de los humanos. Sea fuerte tu corazón, pues los buenos enseñan a los buenos justicia. El justo con el justo se alegra y se desean buenas cosas entre sí. En cambio, el pecador con el pecador muere y renegado con el renegado se hunde. Y los que hacen justicia mueren por obra de hombres y se reúnen por obra de malvados. En aquellos días terminaron de hablar conmigo y vine a mis gentes bendiciendo al Señor del mundo. Y ahora aparece entonces Enoc hablando con su hijo Matusalén. Ahora, hijo mío, Matusalén, voy a decirte todas estas cosas y te las escribiré. Todo te lo he revelado y te he dado los libros de todo esto. Conserva, hijo mío, el libro de mano de tu padre, para darlo a las generaciones eternamente. Sabiduría te he dado, a ti, a tus hijos y a tus descendientes, para que transmitan a sus hijos por generaciones esta sabiduría superior a su pensamiento. Pues no duermen los que comprenden, sino que escuchan con sus oídos para aprender esta sabiduría más grata que buen manjar el que come. Y obviamente el texto sugiere que el libro de Enoc, los escritos de Enoc que nos llegaron a nosotros, son el resultado de Enoc. Es decir, Enoc aquí funciona como un escriba que dejó testimonio de sus conocimientos precisamente a la humanidad por medio de su hijo Matusalén. Y esto es interesante porque, por ejemplo, hay estudiosos como el caso del profesor Gabriel Boccaccini de la Ann Arbor en Michigan, en los Estados Unidos, que él habla de un judaísmo enóquico, diciendo que la figura de Enoc parecería ser una alternativa a la figura de Moisés, porque también la tradición judía dice que Moisés, en su contacto con Dios, al subir al monte Sinaí, no solamente trajo las tablas, sino en realidad trajo consigo la Torá. Es decir, también un conocimiento, en este caso que tiene un origen divino, como serían también los conocimientos de Enoc, que también los trajo desde el cielo y se los comunicó a los hombres. Interesante este paralelo, ¿no? Entonces, una vez que hemos introducido esta parte antigua de Enoc ya como viajante del cosmos, quiero presentar en esta segunda parte los viajes de Enoc a los confines de la Tierra. Es decir, ahora lo vemos como un explorador, lo vimos del cosmos y también de lugares secretos en la Tierra. Volvemos ahora a la obra de Enoc y aquí vamos a centrarnos en una sección del libro de los vigilantes, que es una sección también muy antigua de los escritos enóquicos, probablemente del siglo II, por ahí comienzos del siglo II antes de nuestra era. El tema de los viajes de Enoc vuelve a hacerse presente en la segunda sección del libro de los vigilantes, capítulos 17 a 36.
También una de las partes más antiguas de los escritos enóquicos. En esta sección se hace referencia a 3 viajes del patriarca antediluviano, 2 hacia poniente y 1 a oriente. A continuación nos centraremos en el viaje hacia el oriente, en donde Enoc contempla Jerusalén en el centro de la tierra, la montaña del paraíso, la Gehenna, que es el término para llamar al inframundo, y que luego con el tiempo se transformará en el término para llamar al infierno, y los confines de la tierra. Y ahora entonces leemos del capítulo 24 del Enoc etíope. De allí, es decir, fui a otro lugar de la tierra. Es decir, tenemos otra vez el testimonio en primera persona de Enoc, de esta experiencia de él que está viajando por el mundo. Y me mostraron un monte de fuego que llameaba día y noche. Fui hacia él y vi 7 montes magníficos, cada uno distinto de los otros, de piedras hermosas, todas preciosas, de magnífico aspecto y hermoso exterior. Había 3 montes hacia el oriente, uno junto a otro, y 3 hacia el sur, uno junto a otro, y vi profundos y ásperos abismos, separados unos de otros. Entre ellos estaba el 7º monte, y su cima parecía como el asiento de un trono rodeado por árboles aromáticos. Entre ellos había un árbol como nunca he olido, y ninguno era como él. Exhalaba un perfume superior a todos, sus hojas, flores y madera nunca se dejaban, y su fruto era hermoso, parecido al racimo de la palmera. Y entonces dije, espléndido árbol este, hermoso de ver, de follaje ameno y cuyo fruto es tan grato a la vista. Y entonces me respondió Miguel, su jefe, uno de los santos e ilustres ángeles que estaba conmigo. Antes lo vimos, ¿se acuerdan? Con Uriel, y ahora Miguel, uno de los arcángeles también de ese grupo de élite, junto con Rafael o junto con Gabriel. Me dijo, Enoc, ¿por qué preguntas sobre el aroma de este árbol? ¿Y qué deseas saber con tu pregunta? Y esto es algo muy propio de la literatura apocalíptica, en donde aparece una visión en donde el vidente ve algo, pero no entiende el contenido o el sentido de la visión, y por eso necesita como intérprete o como intermediario para su explicación del ángel. Y entonces le respondí yo, Enoc, así, quiero saber todo, especialmente acerca de este árbol. Prosiguió, este alto monte que has visto, cuya cima parece el trono del Señor, es su trono donde se sentará el santo y gran Señor de la gloria, el Rey eterno, cuando descienda a favorecer a la tierra. Es decir, que ese monte será el trono del Señor en el final de los tiempos, cuando venga para hacer justicia a la tierra. Y este árbol aromático, ningún ser humano tiene potestad para tocarlo hasta el gran juicio. Cuando Dios haya tomado venganza de todo y lo conduzca hasta su consumación eterna, entonces este árbol será dado a los justos y humanos. Y en este caso, muy probablemente el texto aluda al árbol de la vida, es decir, precisamente un árbol que al hombre le quedó ahora prohibido desde la expulsión del paraíso, y que solamente podrán entonces los hombres acceder a este árbol y el fruto de ese árbol en los tiempos mesiánicos. Y luego continúa Enoc en el capítulo 26 contando lo siguiente. De allí fui por el centro de la tierra y vi un lugar bendito y fecundo, en el que había árboles y de vástagos vivaces que brotaban de un árbol cortado. Es decir, como ven, él está descubriendo lo que sería el paraíso terrenal. Y allí vi un monte santo. Bajo él, hacia el oriente, había agua que fluía hacia el sur. Y hacia oriente vi otro monte de la misma altura, habiendo entre ellos un valle profundo, poco ancho, por el que discurría agua hacia el monte. Y hacia el occidente, de este había otro monte, más bajo que aquel, de poca altura, y un valle entre ambos, así como otros valles profundos y secos hacia el extremo de los 3 montes. Es decir, aquí el escritor nos describe una geografía que en un primer momento pensaríamos que simplemente una geografía imaginada y totalmente mítica, pero en realidad no lo es, sino él estaba pensando en una geografía
especial y de un lugar especial en la tierra de Israel. ¿Y cuál es esa? En realidad Jerusalén. Fíjense, por ejemplo, cuando él alude, por ejemplo, que bajó hacia el oriente y había que fluía hacia el sur y hacia el oriente y vio otro monte a la misma altura, habiendo entre ellos un valle profundo, poco ancho por el que discurría agua hacia el monte. En realidad, el monte santo se refería al monte Sión, en donde estaba el templo. El valle que había entre este monte y el otro sería el valle del Sidrón, que es el valle profundo, y el otro monte que se encuentra hacia el oriente, tal cual en la geografía verdadera de la tierra de Israel, que es el monte de Olivos. Y para que lo vean, comparen esta descripción aquí con la geografía verdadera de Israel desde la misma perspectiva que tengo acá el gráfico. Este es el monte Moriah, en donde está el monte del templo. Este es el valle del Cedrón, en la verdadera geografía de la tierra de Israel. Y el monte que se encuentra frente al monte Moriah, precisamente el nombre de nuestra institución, se encuentra el monte de los Olivos, ¿sí? Al este, al oriente del monte Moriah. Es decir, que el autor, de manera muy interesante, toma esta región específica de la tierra de Israel y lo considera el centro de la tierra. Y este es un tema muy interesante porque empieza a aparecer en la literatura a partir del siglo II antes de nuestra era el tema de Jerusalén como el centro, no solamente de Israel, sino el centro de la tierra. Y este tema, según lo sugirió un gran estudioso, el profesor Philip Alexander, en su momento profesor en Oxford, que consideró que este tema de Jerusalén como el centro, el ónfalos del mundo, como si fuera el ombligo del mundo, es la respuesta judía a una idea que habían desarrollado los griegos, que precisamente el templo de Apolo en Delfi era considerado el ónfalos del mundo. Es decir, la alternativa judía es que el centro del mundo no está en Grecia, sino que está en Jerusalén. Y el texto de Enoc se hace eco precisamente también de esta tradición. Ahora, aquí vemos entonces a Enoc viajando por la tierra, llegando a lugares recónditos. Lo vimos también a Enoc viajando por el cosmos. Y para terminar este segundo módulo y en última instancia este mini seminario, quiero desarrollar el último tema, que es el ascenso de Enoc al templo celestial, en su carácter de primera astronauta de la humanidad. En la primera parte del libro de los vigilantes, encontramos un testimonio excepcional sin antecedente alguno en la literatura antigua de Israel. Por primera vez en la historia del pueblo hebreo, encontramos un relato a manera de visión en donde se nos cuenta sobre un ser humano, que es Enoc, que ascendió al cielo, en cuya oportunidad se encontró con Dios mismo. El contexto narrativo de este relato es cuando Enoc, en su carácter de escriba de justicia, que como vimos es lo que caracteriza a Enoc, luego de subir al cielo fue enviado por Dios para dar a conocer a los ángeles caídos su castigo eterno. Es decir, Enoc funciona en este contexto como un intermediario entre Dios y los ángeles que habían sido castigados por el pecado, que como yo dije, supone el relato que es el pecado de los hijos de Dios con las mujeres, que está referido, como lo entiende la literatura enóquica, en el capítulo Génesis 6, versículos 1 y 4. Pero lo que me interesa ahora, y me quiero poner el foco precisamente en lo que le sucede a Enoc. Y el texto de Enoc aquí cuenta lo siguiente. Se me ha mostrado una visión así, cuenta Enoc en primera persona. He aquí que las nubes y la niebla me llamaban. El curso estelar y los relámpagos me apresuraban y apremiaban, y los vientos en mi visión me arrebataban raudos, levantándome a toda prisa y levantándome al cielo. Es decir, aquí vemos una experiencia enormemente singular y sin antecedentes en la literatura bíblica, en donde no cuenta cómo él subió al cielo. Es como si fuera un verdadero astronauta que está en el cohete en Cabo Cañaveral,
en la Florida, esperando ahora ser lanzado al espacio y comienza a subir el cohete, ¿no? Él habla de esa experiencia como astronauta subiendo al espacio. Entré hasta acercarme al muro construido con piedras de granizo, el que rodea una lengua de fuego, y comencé a asustarme. Entré en la lengua de fuego y me acerqué a donde está la gran casa construida con piedras de granizo, cuyo muro es como pavimento de lápidas pétreas de granizo. Su suelo es también de granizo, y su techo como curso de estrellas y relámpagos, entre los cuales están los querubines ígneos, y su cielo es como agua. Había fuego ardiente alrededor de las paredes, y también la puerta se abrasaba en fuego. Entré en esta casa, que es ardiente como fuego y fría como granizo, donde no hay ningún deleite ni vida, y el miedo me omnibuló, y el terror me sobrecogió. Caí de bruces temblando y tuve una visión. Y aquí que había otra casa, mayor que esta, cuyas puertas estaban todas abiertas ante mí, construida de lenguas de fuego, y en todo tan espléndida, ilustre y grande que no puedo contaros tanta gloria y grandeza. Y continúa Enoc diciendo: la gran majestad estaba sentada sobre él, con su túnica más brillante que el sol y más resplandeciente que el granizo, de modo que ninguno de los ángeles podía siquiera entrar a esta casa. Y el aspecto del rostro del glorioso y excelso no puede verlo tampoco ningún hombre carnal. Fuego abrasador hay a su alrededor. Gran fuego se alza ante él, y no hay quien se le acerque de los que están a su alrededor. Miríadas de miríadas hay ante él, pero él no requiere santo consejo. Los santísimos ángeles que están cerca de él no se alejan de noche ni de día, ni se apartan de él. Permanecí mientras tanto con el vestido sobre el rostro, temblando. Pero el Señor me llamó por su boca y me dijo: acércate aquí, Enoc, y escucha mi santa palabra. Me hizo levantar y acercarme hasta la puerta, aunque yo miraba con el rostro hacia abajo. Aquí tenemos entonces esta descripción que, como dije, no tiene antecedente en toda la literatura antigua, y por primera vez la conocemos aquí en 1 Enoc capítulo 14. Una lectura cuidadosa de los distintos espacios que va cruzando Enoc, según este relato, nos llevaría a la conclusión de que la gran casa a la cual él habría entrado no habría sido otra cosa que el templo celestial en donde reside Dios. Esta idea era una noción compartida por muchos pueblos en el Oriente Antiguo, según la cual las divinidades habitaban en residencias celestiales similares a los templos terrenales construidos según el paradigma eterno. No voy a desarrollar esta idea, pero es una idea que solo conocemos en toda la literatura antigua, en donde los dioses tienen su residencia en un templo celestial. Y por eso los templos terrenales tienen que ser construidos siguiendo un modelo celestial, a los efectos que ese Dios también habita en la tierra. Por ejemplo, un eco de esta creencia la tenemos, por ejemplo, en la historia de Éxodo, cuando Moisés se le ordena Yahvé a que suba al monte Sinaí, y en el capítulo 25 Dios le revela el tavnit, es decir, la forma, ¿sí?, del tabernáculo, diciéndole que es como si fuera el plano que él tiene que construir en la tierra, cosa que hace después el primer artista de Israel, Betzalel. Es decir, que también la tradición bíblica conocía esa misma idea de que Dios reside en un templo celestial, y según ese modelo tiene que construirse ahora el lugar de residencia en la tierra, como en el texto de Éxodo está implicado el tabernáculo. Y fíjense entonces, si nosotros vemos lo que ve Enoc y los espacios que él va cruzando, de acuerdo a eso, es como si fuera también las formas del templo. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 9, cuando dice: entré hasta acercarme al muro construido con piedras de granizo, al que rodea una lengua de fuego, y comencé a asustarme, sería equivalente al Ulam. Ulam es el primer espacio, lo que sería el profano, es decir, el espacio antes de entrar al mismísimo templo.
Es decir, como sería el palier antes de entrar al edificio mismo. Luego, en 14:13, el texto dice, entré en esta casa, es decir, ahora ya está dentro de la casa, que es ardiente como fuego y fría como granizo, donde no hay ningún deleite de mi vida y el miedo me obnubiló y el terror me sobrecogió, que sería equivalente al segundo espacio del templo de Salomón y en general del templo de Jerusalén, que es lo que se llama Ejal o Kodesh. Y finalmente sería el último espacio que dice en 14, 15, 20, he aquí que había otra casa mayor que esta, cuyas puertas estaban todas abiertas ante mí, construida de lenguas de fuego, miré y vi en ella un elevado trono, la gran majestad estaba sentada sobre él, y sería equivalente al Santo de los Santos, que en la tradición bíblica, por lo menos en el primer templo, ahí se encontraba el arca de la alianza, cubierta por los querubines, con su tapa, el propiciatorio, que funcionaba a manera de trono de Yahvé. Es decir, como vemos, estas ideas que están implicadas en la literatura bíblica es precisamente lo que supone la visita a esa casa o a gran casa en el cielo en el texto de Enoc. Este espacio sagrado en el cosmos se caracterizaba por estar rodeado de fuego, lo que hacía casi imposible su acceso a los mortales. Fíjense, en la primera casa y en la segunda casa aparece de manera sistemática el tema de fuego, que obviamente ningún mortal puede entrar en un espacio así. Y en esa segunda casa, mayor que la primera, se encontraba el trono de Dios, equivalente al Santo de los Santos en el templo terrenal. ¿Sí? Entonces, por eso él dice que él ve un trono y sobre él ve una figura que era en realidad imposible mirar, que es la gran majestad, ¿sí? Y termina diciendo, y el aspecto del rostro del glorioso y excelso no puede verlo tampoco ningún hombre carnal. Es decir, que según el texto, Enoc, como ser humano, tuvo una experiencia que ningún otro hombre había vivido antes, y solamente por ser el elegido de Yahvé puede acceder a la residencia de Yahvé en el cielo. ¿Cómo reaccionó Enoc frente a la portentosa experiencia vivida? Bueno, obviamente por un lado se asustó y comencé a asustarme, tiene miedo y terror, y el miedo me obnubiló y el terror me sobrecogió, y finalmente obviamente también temblaba. Permanecí mientras tanto con el vestido sobre el rostro, temblando. Y ahora una gran pregunta es, ¿acaso estas experiencias vividas por Enoc habrían sido un reflejo de genuinas experiencias espirituales místicas sufridas por los autores de los relatos pseudoepigráficos, o serían ante bien construcciones literarias? Es decir, en otras palabras, ¿qué hay de verdad en esta historia? No, obviamente no estamos hablando que tengamos un testimonio directo de Enoc, pero los autores que escribieron esto simplemente se sentaron en su gabinete o en cualquier lugar de trabajo, ¿sí? E inventaron la historia, o en realidad nos están hablando de alguna experiencia personal que lo proyectan en la figura de Enoc. Según afirma Luis Vegas Montaner, los textos podrían reflejar experiencias religiosas genuinas. Y así dice, en este artículo que vuelvo a repetir, está en la bibliografía para que ustedes también lo puedan leer en los momentos libres. Y dice así, el libro de los vigilantes es incluso significativamente diferente de los relatos de ascensión que encontramos en Apocalipsis judíos posteriores, que describen un ascenso más ordenado a través de un determinado número de cielos. Debemos reconocer aquí, por tanto, un considerable grado de originalidad en la forma en que se combinan varios motivos tradicionales. Y no puede descartarse la posibilidad de que el autor tuviera una experiencia mística. Es decir, que en última instancia, esta experiencia de subir al cielo, al cosmos, como si fuera el primer astronauta Enoc, probablemente refleje experiencias espirituales de tipo místicas que sufrieron autores judíos en la época antigua. Como ya lo anticipamos más arriba, este relato presente en 1 Enoc 14 fue el disparo inicial de un topos o motivo literario que hizo
popular en la literatura apocalíptica judía antigua. Apocalipsis significa una literatura de visiones, y la literatura enóquica es el testimonio literario más antiguo que tenemos de este género literario. Y entonces, para ir redondeando este tema, un ejemplo en este sentido lo encontramos en el Apocalipsis de Abraham. Si tenemos, les traje un ejemplo del comienzo de esta literatura apocalíptica, de la experiencia cósmica de Enoc como un astronauta. También tenemos otra obra, ahora de finales de la época del Segundo Templo, que es el Apocalipsis de Abraham, una obra conocida en el eslavo eclesiástico, es decir, una obra que nos llegó también por medio de la tradición eclesiástica, traducida del griego y con toda probabilidad escrita originalmente en hebreo, compuesta en la tierra de Israel para finales del siglo I, comienzo del siglo II de nuestra era. Interesante porque sería una obra digamos, contemporánea a cuando se está escribiendo el Apocalipsis de Juan, la única obra apocalíptica en la colección neotestamentaria. Como en el caso de Enoc, en esta composición se cuenta sobre el ascenso del patriarca al cielo guiado por el ángel Yahuel, relatando la visión que Abraham tuvo del trono ígneo rodeado de la corte angelical, es decir, algo que nos recuerda mucho lo que vemos con Enoc, es decir, Enoc sería el primer astronauta y Abraham habría sido otro astronauta, entre comillas, de la tradición antigua de Israel. Y ahora tenemos el testimonio de Apocalipsis de Abraham. Y dice así: en tanto que el fuego se elevó, borboritando en lo más alto, vi debajo del fuego un trono ígneo y a seres polioftalmos a su alrededor, es decir, que tenían muchos ojos, que entonaban un cántico. Bajo el trono vi 4 criaturas de fuego que cantaban, y su aspecto era el mismo. Cada una de ellas tenía 4 rostros. Tal era el aspecto de sus rostros: de león, de hombre, de toro y de águila. 4 cabezas y cada criatura con 6 alas. Un par le salía de sus hombros, un par de sus costados y un par de su cintura, cubriendo sus rostros con las alas que salían de sus hombros. En tanto que con las alas de su cintura revestían sus piernas y extendían sus alas centrales, volando libremente. Y estando yo solo, dice Abraham, miré y vi detrás de las criaturas un carro de ruedas de fuego. Cada rueda estaba llena de ojos por doquier, y en lo alto de las ruedas estaba el trono que yo ya había visto. Este estaba cubierto de fuego y el fuego lo rodeaba por doquier. Y he aquí que una luz inefable envolvía a una multitud de fuego, y oí sus santas voces como la voz de un solo hombre. No voy a desarrollar aquí este texto complejo al final de este mini seminario, pero como ven, el tema de Enoc, como dije, fue el disparador de toda una tradición literaria que lo vemos aquí reflejada en el Apocalipsis de Abraham, en donde también se habla de una experiencia cuasi mística, en este caso del patriarca Abraham, que probablemente sea una proyección en el texto apocalíptico de experiencias espirituales que tuvieron judíos en la época antigua. De esta manera, hemos llegado al final de esta segunda y última clase sobre Enoc. A lo largo de las mismas pudimos explorar uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de la literatura judía antigua, la figura de Enoc, un hombre envuelto en misterio ya en la tradición bíblica, quien con el pasar del tiempo pasó a convertirse en la literatura apócrifa en un escriba y viajero cósmico, conociendo lugares recónditos del universo. Y por eso creo que con justicia podemos llamar a Enoc el primer astronauta de la humanidad.